Muy buenas, bienvenidos al canal de Nutri Villero. Hoy estamos con Dino. Encantado, tío. Muy bien. Y vamos a hacer una entrevista en la que vamos a hablar de un tema que ya podéis ver por ahí, que os va a gustar mucho, mundo de las Clubdells. Dino, especialista en el mundo, ha estudiado cursos relacionados con eso que ahora os explicará él más profundamente. Y nada, como me gusta siempre presentar a todo el mundo, que no hay mejor presentación que se presente uno mismo. También es difícil, pero creo que lo mejor que se puede hacer es presentarse a uno mismo. Bueno, voy a dar un pequeño resumen, empezando por, soy licenciado de Educación Física, acabé la carrera en 2008, entonces, bueno, alrededor de unos 15, 16 años. Todos estos últimos años mi vida profesional ha estado vinculada a la actividad física y el deporte, en su vertiente más orientada hacia la salud, podríamos decirlo así. Y luego, por otro lado, también me he encaminado bastante y he estado en contacto con deportes de prestación, de alto rendimiento, llevando la preparación física, obviamente, con lo cual, pues, estos últimos años he estado compaginando estas dos vertientes. A día de hoy tengo mi propio centro, hace 4 años que fundamos Prime en Lloret de Mar, con el objetivo de tratar de alcanzar más personas e inculcarles pues todo nuestra visión global de lo que es salud para nosotros y a la vez pues el tema del alto rendimiento lo hemos mantenido sobre todo en un equipo de hockey patines de primera división y algún que otro atleta a nivel individual que ha requerido pues mejorar su condición física para rendir mejor en su deporte respectivo, ¿no? Ya veis, mucha formación, mucho estudio, pero también mucha práctica, que es lo que nos interesa, porque al final no es solo saber, sino también saber hacer. No es conocimiento, sino también es hay que aplicarlo. Experiencia. En el mundo o en el sector que estamos nosotros, hay estas dos partes, sobre todo la práctica es casi la que más cuenta, porque el que solo se ha puesto de cabeza en los libros, Exacto. pero después no ha invertido el tiempo en él mismo, en sentir lo que necesita transmitir después a sus alumnos, pues estás en un camino a medias, ¿no? Estás cojo. Luego, por otro lado, obviamente, si solo has practicado pero no tienes un fundamento teórico importante, que a veces eso lo encontramos en el intrusismo, ¿no? Podría ser, claro, de pronto personas con incluso hasta talento a nivel físico para entrenar, sin quizás un sentido, una base, una programación de lo que hacen, pero gente que físicamente pues son portentos, pero después no tienen fundamentos de anatomía, de biomecánica, de fisiología. Entonces hacen cosas que no saben ni explicar cómo las hacen, pero son buenos atletas. Entonces yo creo que es óptimo encontrar un equilibrio y no hace falta quizás ser tan buen atleta, sino que saber hacer las cosas, el porqué, saber explicarlas, transmitirlas. Sobre todo al final el atleta o el alumno en cuestión lo que necesita es que el mensaje le llegue de la forma más clara posible. Entonces el emisor, que somos nosotros, tenemos que tener claro cómo explicar, cómo hacer que lleguen las cosas, y el receptor, que es el atleta, pues tiene que recibir la máxima información posible, ¿no? Porque no basta con ser un buen atleta, porque al final, quieras o no, el formador tiene que ser un buen atleta, no tiene que ser el mejor atleta, pero tiene que ser un buen atleta. Y creo que cuanto mejor atleta eres, mejor puedes ayudar al atleta en concreto. Es decir, a nivel conocimientos, si tú los conocimientos los tienes, pero a nivel práctico, a nivel de ejecución, has llegado a ciertos niveles similares, obviamente, tú si entrenas a un jugador profesional de fútbol, seguramente no hayas estado al mismo nivel, pero sí que las exigencias de haber jugado categorías muy altas te ayudan a entender qué es lo que siente el atleta. Es que, Raúl, te voy a decir una cosa, me he encontrado en el alto rendimiento las dos cosas y al final depende de la persona. Porque incluso en la universidad, cuando llegué, me acuerdo en primero que teníamos que hacer gimnasia artística, que es como la gimnasia femenina, ¿no? Digamos, no es la masculina, sino es la femenina, la artística. Y la entrenadora o la profesora nos decía que en realidad no hacía falta. De hecho, ella era una mujer que tenía como unos 60 años. Entonces, ella lo que es ejecutar, no ejecutaba prácticamente, pero sabía muy bien explicar cómo había que hacer las cosas. Vale. Entonces, al final, eso era necesario. De hecho, hay muchos entrenadores, o por ejemplo, entrenadores de boxeo,
que muchos son los padres de los campeones. Entonces son gente de una edad avanzada, con lo cual tienen mucho conocimiento, mucha experiencia en su etapa de competición anterior. Quizás muchos competían, pero otros quizás no tanto. También hay pilotos de motos que tienen a sus padres muy cerca y les dan muchos aprendizajes y no son necesariamente pilotos ellos en sí. Claro. O son gente que igual han sido pilotos pero no han llegado a un nivel ese de élite ni mucho menos. Se me ocurriría, no sé, en el fútbol tienes a Mourinho, que es un gran entrenador, ha logrado todo y no ha sido jugador de fútbol. O a lo mejor ha jugado en el fútbol muy a nivel recreativo, como podríamos hacerlo nosotros casi, ¿vale? Entonces sí que es, yo creo que recomendable haberlo experimentado, si has estado en la élite, mejor que mejor, pero no es imprescindible. Eso es. Entonces, Sí que es verdad depende que, de los recursos de la persona, claro, yo creo. sobre todo que seas un buen comunicador e incluso también un buen Total. motivador, Sí, porque sí, al sí, final sí, sí. todo requiere un poco de cúmulo, ¿no? Puedes ser muy buen comunicador, pero si no motivas a tu atleta o no le ayudas en la parte más emocional, al final no somos psicólogos, ¿no? Pero No. haces algo de trabajo psicológico, motivador, y creo que eso ayuda mucho. Bueno, o sea, al final, tener una persona que te guíe. Cuando trabajas con personas, la psicología es intrínseca. Yo tengo mucho respeto a los profesionales de otros campos, con lo cual nunca voy a decir que soy psicólogo, ni psiquiatra, mucho menos, o otra cosa que se le parezca. Ya. Yo sé lo que soy, sé hasta dónde puedo llegar. Por ejemplo, no soy nutricionista, ¿vale? Aunque tenga algunos conocimientos de nutrición por la relación y el vínculo que salud. tiene mi sector con el de la nutrición. Salud integral, al Porque final. es salud al final, ¿vale? Pero yo creo que una persona, si comunica bien, va a llegar más a la otra persona, pero no significa que la motive, porque también va un poco con el carácter que tiene, la manera de enviar el mensaje. Entonces, una cosa es hacer entender algo y otra cosa es que además eso te motive. Eso es. Creo que tiene que haber un aliciente añadido y es una cosa que yo creo que lo de motivar a otras personas no es una cosa que tanto se aprende a nivel como cultural, de asimilar y mentalizar cosas, sino que es una cosa que se uno tiene tiene, más es una virtud de una persona más bien innata, que no todo el mundo yo creo que está capacitado para motivar a otras No, personas. y al final es complicado, porque Exacto. si tienes que depender de la motivación también tienes un problema, ¿no? Porque Exacto. requiere más. Yo preferiría ser un entrenador con unos buenos conocimientos Sí. y que sobre todo cuando te explico algo, te ejecuto algo, lo entiendes casi a la perfección, que no un entrenador que está ahí diciendo, venga, va, dale caña. Pero es que luego hay otra cosa, que al menos yo soy de los que piensan así. ¿Hasta qué punto es necesario que tengamos que motivar? Claro, al final cuando haces algo también lo tienes que hacer porque tú quieres y no estar constantemente y motivándote. eso es una. Y además, si estás en el ámbito de la élite, cuando eres una persona profesional, sobre todo si te vas a un extremo tipo futbolistas que cobran millones, yo creo que es una locura tener que motivarles para que jueguen bien, para que ganen partidos, cuando, vamos, tendrían que ser los primeros ellos en estar motivados. Con lo cual, sí, en ciertos momentos igual hay que canalizar estados de ánimo, levantarles quizás, pero constantemente motivarles creo que Sí, no es necesario. Ser más un punto de apoyo. Exacto, incluso, ¿no? También, exacto. como un acompañante. Alguien, una persona con la que puedas hablar, tener confianza, desahogarte si lo necesitas, recibir feedbacks, inputs positivos, pero tener que motivarle constantemente creo que Sí, ¿no? es un problema más del jugador, del atleta, Sí, que no del sobre entrenador. todo eso. Y ya hablando no solo de atletas, sino de personas más a pie, al final se ha visto, demostrado en 1000 estudios que entrenar ayuda a mejorar el estado anímico. Es decir, Muchísimo. cuando tú sales de entrenar, no sales deprimido. O sea, cuando tú tienes una barra de 100 kilos aquí en el trapecio para hacer una sentadilla, no piensas en la mayoría de tus problemas. No. Piensas en exclusivamente levantar esa pesa. Por eso también, en parte, creo que el ejercicio físico, el entrenamiento de fuerza en concreto, a mi parecer, debería ser algo obligatorio que la gente no llegue a hacer. No me gusta decir obligatorio, ¿no? Porque Muy recomendable. Muy recomendable, exacto. Y creo que eso puede ayudar mucho a las personas y creo que eso es un trabajo que estás haciendo muy bien aquí en Lloret con el Prime. Sobre todo el cómo hacer las cosas, o sea, qué haces y el cómo lo haces y el por qué lo haces. Esas tres cosas creo que aquí dentro, yo que por ejemplo he estado haciendo prácticas aquí, he llegado a entender, ¿no?, esta filosofía que intentas transmitir a tus trabajadores
tanto a los dos, como a la gente que trabaja, viene aquí a trabajar y a ser mejor cada día. Y eso me parece brutal. Me gustaría que hablaras un poco más de eso. Sí, en Prime lo que buscamos como signo de identidad es la educación física. Entonces, la gente todavía tiene el concepto de educación física relacionado como con ir al colegio, a las clases y tal, pero es que la educación física es para todas las edades y es necesaria en todas las edades además. Educación física al final es formación de todo lo que conlleva el físico, el cuerpo humano, etcétera, ¿vale? Entonces, más allá de lo que aprendes en el colegio, que es una cosa como todo lo que aprendes en el colegio de base, más adelante yo creo que es necesario seguir con esa formación. Y los centros de entrenamiento o los gimnasios popularmente conocidos creo que tendrían que ser los lugares donde esa formación continúa. Entonces, nosotros desde ese ámbito hemos tratado siempre de tener ese tipo de enfoque más educativo, con el cual el alumno viene a entrenar, pero no viene solo a que lo machaquen o a sacar los abdominales a relucir, sino que además de eso, que también no me parece mal, aprendan a hacer los ejercicios. ¿Por qué se hacen de esta manera y por qué no de la otra? ¿Por qué esta semana entrenamos con este tipo de programación? ¿Por qué la semana siguiente no tocamos esto y tocamos lo otro? ¿Por qué se trabaja a veces a alta intensidad, a veces se priorizan trabajos de carga con descansos? Cosas así, que para un profesional pues pueden ser muy lógicas, pero para una persona que entra por la puerta y lo único que quiere es ponerse en forma, pues igual no lo tiene tan en cuenta eso. Y también has comentado el tema, ¿no?, de cuando sales del instituto, del colegio, que has hecho educación física, que bueno, se podría hablar una entrevista entera sobre ese tema, que no es el de hoy, pero has dicho que lo ideal sería continuarlo en los centros deportivos más grandes. Pero yo creo que que la realidad de ese mundo es que se traslada a centros igual un poco más pequeños y más personalizados, en el cual tú puedes estar con la persona un poco más cercana. Porque la gente del mundo de los gimnasios creo que va más a levanto este peso, pom, 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 me piro y para casa. Y no tienen tanto esa mentalidad de educación, ¿sabes? Física. Es difícil, Raúl, porque depende de muchos factores esto. Y hoy en día, cuando los negocios son muy grandes, priman quizás otras prioridades, llamémosle económicas, trabajo con volumen, masas de gente, la competencia. Entonces, claro, todo es una cosa que un pez que se muerde la cola. Igual, para ser más competente tienes que tener unos precios más ajustados. Igual no puedes pagar a X tipo de profesionales para que te den una enseñanza de tanta calidad que, dicho esto, todo el mundo que esté formado debería ser capaz de educar físicamente, pero después, claro, hay gamas de todos los niveles, como en todos los trabajos y en todas las marcas y en todos los productos del mundo. Entonces, yo, claro, mi consejo es que siempre busques una persona formada. Si es un centro tipo fitness boutique, que sería un poco el englobe de este modelo que tengo yo, por ejemplo, te va a dar una seguridad de que con grupos reducidos pues el mensaje de que hablábamos antes del emisor llegue mejor, con más claridad y menos interferencias a los receptores, porque son menos personas. Y listo, y se vaya. Exacto. Y hay un trabajo de fondo, de insistir, de mucha formación y de mucho trabajo, porque al final también cuando uno es un trabajador no lo vive de la misma manera, quizás, que la persona que realmente lo dirige y tiene la intención y se ha inspirado en abrir el negocio, porque una de sus prioridades, aparte de ganar dinero y tal, es que se consigan los objetivos por los cuales un día pensó en hacer esto. Sí, es un sueño al final. Exacto, exacto. Nosotros al final, los que estamos en este sector, habrá gente que gane dinero más y otros que menos, pero no nos movemos tanto por el dinero, sino por lo que queremos conseguir a nivel humano, y es una realidad, no es para quedar bien. Es así, es así. Es lo bueno que tiene el entrenamiento, sobre todo la mejora que tiene la persona. Hablábamos de estado anímico, no solo eso, ver cómo una persona te viene con una rotura en el ligamento cruzado, en el menisco, y ver cómo a los meses está caminando, incluso corriendo, levantando cargas. Exacto. Y te levanta a ti el ánimo. Es vocacional, totalmente. Es un sector donde tú, si lo haces por otro motivo que no es la vocación y la pasión, rápidamente se va a ver, se va a descubrir y vas a salir a la luz y te van a señalar. Es así. Eso está clarísimo.
Y bueno, hablando un poquito más, yéndonos por caminos de Clubdel, me gustaría saber cómo conociste tú el mundo de las Clubdels, porque al final yo tengo amigos que han estudiado la carrera, gente conocida que ha estudiado la carrera, y yo sé que en esos sitios no se explica, no se indagan estos mundos un poco diferentes, Sí. que me parecen muy interesantes, pero no tan reconocidos. Entonces, ¿cómo apareció tu interés por la Clubdel? ¿Dónde conoces todo esto? De hecho, yo cuando hice la carrera en su día, en España no había ni llegado. Entonces, conocimiento cero. Y a partir de ahí, sobre el 2013 o algo así, un amigo mío de Barcelona, Néstor Serra, que de hecho es uno de los mejores entrenadores que hay en España, me acuerdo que creo que en una feria, de una exposición de estas de fitness, vio unos chicos italianos con un stand que estaban un poco divulgando la Clubbell, ¿no? Hostia. Entonces, en esta feria de fitness, creo que fueron 4 de Barcelona, uno de ellos era Néstor, vieron a esta gente, les llamó la atención, y en ese momento era la gente que representaba TACFIT a nivel mundial. Estaba su formador, creo Alberto, creo que estaba Gianluca, uno de los organizadores. No me acuerdo 100% si era así, pero la historia creo que iba por ahí. Y entonces, a partir de ahí, pues se organizaron una serie de eventos. Me acuerdo que hicieron una formación en el CAR de Sant Cugat incluso. Bueno, más que una formación, creo que era un workshop como inicial. Y a través de ahí, pues ya empezaron a generar una serie de formaciones. Yo creo que hice la segunda tirada, que fue en entre 2013 y 2014, no me acuerdo bien. Y ahí las conocí. ¿Y Ahí las conocí. qué es lo que te enamoró de la Clubdel? ¿Qué es lo que te hizo, hostia, decir, me siento cómodo con esto, o me siento cómodo? Lo siento parte de mi esencia, ¿no? Porque al final, yo que hemos hablado más, sé que el mundo de la Clubdel, incluso el Body Flow, Animal Flow y demás, son dos herramientas o dos maneras de trabajar que van muy contigo, que te gustan mucho. ¿Qué Sí. fue lo que te hizo enamorarte un poco de esa herramienta? Bueno, es una herramienta muy versátil, sobre todo, con lo cual, si tuviese que elegir una sola herramienta para entrenar lo que es la fuerza, por ejemplo, me quedaría con ella, porque es práctica, es transportable, hay diferentes pesos, pero bueno, si eliges un peso intermedio, pues más o menos te puede ser polivalente. Y luego, sobre todo me gusta por la versatilidad en los objetivos que tienes en la misma sesión con esa herramienta, porque puedes tocar desde trabajos más de readaptación, prevención de lesiones, mejorar la movilidad, la calidad de las articulaciones, por el tema de, por ejemplo, cuando haces movimientos balísticos, la separación de las caras articulares, la oxigenación, el fluido que va entre la articulación, incluso el mismo flujo de sangre. Y luego, a partir de ahí, pues ya lo que es la fuerza, pues todas las manifestaciones de la fuerza, prácticamente igual la fuerza máxima quizás no tanto, ahí seleccionaría igual una barra clásica, pero todo lo que es fuerza explosiva, hipertrofia, fuerza resistencia, todo ese tipo de manifestaciones se puede trabajar con esa sola herramienta. Claro, al final. Y luego es también la exclusividad del agarre, de cómo está el centro de masas alineado, la aplicación que tiene a deportes, etcétera, etcétera. Sí, porque al final es lo que iba a comentar, digo, la Clubdel como algo súper novedoso, igual no es, porque viene, ¿no? Un poco de como una espada puede ser incluso, o algo similar que se utilizaban pues antes, ¿no? En épocas más antiguas, donde se utilizaba eso para luchar, que era una herramienta de lucha. De hecho, de su origen realmente es muy antiguo, es ancestral, porque documentado se supone que es una de las primeras, si no la primera arma que se usó, y va desde los persas. Desde el imperio persa ya tenían una especie de bate alargado, para hacernos una idea. Eran de madera en esa época, y arriba pues tenían una zona como más pesada, más redonda, ¿vale? Y de hecho la Clubbell, pues como podéis apreciar, también es un bate, es muy parecido a un bate de béisbol, pero obviamente está mucho más lastrado. Y si el agarre lo tenemos aquí abajo, pues el centro de masas está totalmente desplazado, y te diría que está por esta zona, ¿vale? Entonces, claro, desde el punto de agarre, del anclaje, hasta el centro de masas, que está súper desplazado, pues eso nos crea una gran inestabilidad cuando la agarramos. Y volviendo a eso, pues
se usaba como una arma y para llegar al producto que tenemos hoy en día, la cosa fue que se ha de alguna manera fusionado la tecnología de la kettlebell, que ya son de acero, con la Indian Club que usaban los indios, de madera, ¿vale? Que era de madera. Entonces, aprovechando un poco la forma y el concepto de tener el centro de masas desplazado de los indios, Scott Sonnen, un americano, que había tenido mucha experiencia con kettlebells en Rusia, entonces, al ver que habían indios que trabajaban con este tipo de herramientas de madera, pues trató de usar el acero e implementarlo en la club. Y sí, de ¿no? ahí Un salió poco la clubbell. Unir un poco, ¿no? El concepto kettlebell con La Indian Club. Con la Indian Club, Y ¿no? de Y el ahí, desplazamiento también de la masa hubo para esa trabajar. fusión que de ahí originó una clubbell como la conocemos hoy en día. Sí, porque al final es curioso, ¿no? Pero las clubbells para deportes como por ejemplo el golf, por ejemplo, puede ser un deporte, o el tenis. Incluso, sí. Poquitas veces yo he visto en internet o preparadores físicos de jugadores profesionales, o ya no profesionales, amateur, no utilizarlas. Entonces, me es curioso porque yo le veo mucha practicidad, mucha transferencia al deporte, pero poca utilidad. ¿Qué crees que es más? ¿Por desconocimiento? Total. O sea, utilidad la tienen. Lo que no tienen es que no ha llegado todavía al conocimiento de la gente. De hecho, conozco a un profesional muy bueno de primera mano en Barcelona, por ejemplo, que ya con golfistas hace unos años que lo trabajan. Y en otros sitios del mundo, obviamente, también cada vez más. En América cada vez más está subiendo. Yo creo que en América ahora mismo es el país, como en casi todo, donde más uso le sacan, pero cada vez se ven más. Yo he visto la evolución de los años que llevo yo trabajándola, que deben ser ya unos 8 más o menos, y ya he visto cómo ha evolucionado, y en el mercado como cada vez se encuentran más y la gente ya empieza a conocerlas. Pero el hecho es que no se conocen tanto como unas mancuernas o una barra, con lo cual, claro, pues no hay tanta gente que las use. No, y es lo que decías tú, que al final es algo que me puedo llevar de viaje incluso. Sí. Por ejemplo, si viajo en coche, me la puedo llevar en el coche. En avión es más complicado porque hay que facturar y es el peso, pero si viajas en coche o en cualquier otro medio, exacto, muy y bien se lleva. Es una herramienta que tiene carga, que te da fuerza de agarre, que de hecho creo es uno de los elementos a valorar, sí, a nivel de salud. Es decir, la fuerza de agarre es un indicador de salud, de calidad de vida, de salud. Y después que tiene una versatilidad, lo que tú comentabas, espectacularmente grande. Mucho. Espectacularmente grande. Entonces, me parece curioso, ¿no? Al final eso, que en muchos deportes no se utilice, pero es que además sí que es verdad que tiene una vertiente un poco, a lo mejor a nivel técnico, que necesitas que te ayude a alguien a entender cómo funciona el movimiento. Yo una clubbell recomiendo, como de hecho todo en lo que hay hoy en día, de no aprenderlo directamente vía pantalla, tipo YouTube. No porque a lo mejor la persona que te lo enseña es buena y te lo enseña bien, pero yo creo que son cosas que hay que experimentar de primera mano con alguien al lado que esté cualificado o bien formado, y de ahí con nosotros tenemos clases, por ejemplo, solo de clubbells en el centro, y luego la clubbell la usamos en muchas otras clases también como complemento, con lo cual al final con la práctica todos los alumnos lo van cogiendo, y de hecho, bueno, van sacando los beneficios, ¿no? Sobre todo el incremento de fuerza, que es sobre todo en el tren superior, descomunal. Porque a nivel tren inferior, ahora que comentas lo de la parte superior del cuerpo, en la parte inferior lo ves como una parte limitante, en el sentido de clubbell, a lo mejor de hacer un trabajo exclusivamente de clubbell, o lo ves también no útil, sino con esa potencia. Sí que a nivel de potencia, ¿no? Es algo que a nivel balístico lo recomiendo, de lo mejor que hay, seguramente. Porque al final tiene mucho parecido con la kettlebell a nivel de trabajar swings, o incluso swings laterales, con la potencia y la transferencia que se da desde la cadera, el control de la fuerza centípetra que genera la clubbell cuando haces el balanceo, que ese también es un punto a favor. Y luego, a través de hipertrofia muscular en el tren inferior, por ejemplo, con clubbells no hagas pesos muertos,
pero sí que harás, por ejemplo, sentadillas o otro tipo de versiones tipo zancadas, cosas Eso es. squats, incluso trabajo excéntrico. Se pueden hacer muchas cosas. Al Pero final claro, la gente también sí, puede ver eso, ¿no? O sea, una pesa donde se trabaja, que se agarra con las manos, hostia, mucho, Exacto. ¿no? La gente lo que puede pensar es eso, la agarro con las manos, entonces el trabajo se va como más al tren superior. No, también se puede hacer mucho trabajo, es lo que quería llegar. Al Claro, final. yo al final a lo que vamos es que es una herramienta polivalente y que integra, con lo cual no es un aislante muscular de me siento en esta máquina en el leg extension y solo hago cuádriceps, sino que igual la estoy agarrando o estoy haciendo un ejercicio de tren superior, pero a la vez estoy haciendo sentadillas o estoy haciendo una posición isométrica de tren inferior, estabilizando mi cuerpo mientras hago algo arriba, con lo cual integra y trabajas desde la estabilidad, la fuerza, la resistencia, etc. Todo, se puede trabajar todo. Vale, después te quería preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son tus... Sé que es difícil elegir, pero serían tus 2-3 ejercicios favoritos a nivel club-dells y por qué, sobre todo? Pregunta difícil, Pregunta muy difícil, Me la has puesto chungo, a ver, yo por ejemplo ahora, de hecho estoy haciendo una tarea de catalogar todos los ejercicios que estamos usando y he sacado como 120 y me he dejado algunos. Hostia. Entonces, decirte 2 o 3 es difícil cuando hay tantos buenos, pero igual te podría dar un ejercicio balístico, uno híbrido y uno de fuerza. Entonces te doy 3 ejercicios, si Venga. te parece bien. ¿Quieres que los enseñe? Venga, sí, espérate, vamos a colocar bien la cámara. Bueno, para empezar vamos a hacer un ejercicio de pura fuerza y control. Entonces, vamos a hacerlo fácil. Se puede trabajar tanto a 2 manos con una sola herramienta, como escoger una herramienta para cada brazo que lo dificulta mucho más, ¿bien? Hoy vamos a ir fácil, para que se entienda mejor. Vamos a agarrarla, fijaros que el pomo negro no lo tocamos, agarramos un poco más abajo, y vamos a hacer un clean simplemente para subirla, con la espalda en extensión, la clapbell entre las rodillas. El movimiento tiene que ser lo más corto posible, ¿vale? Entonces buscamos una trazada vertical y lo que no buscamos es un swing, por ejemplo, en este caso. La vamos a subir sin más, la tenemos, ¿vale? En una posición de order que se llama, ahí cerramos bien las axilas y entonces vamos a elegir, si tengo la mano inferior izquierda, en este caso, voy a pasar por mi hombro izquierdo, voy a elevar los brazos, inhalo y cuando voy hacia adelante, exhalo de nuevo y la vuelvo a posición. Inhalo, voy atrás, vengo adelante de nuevo, contrayendo el dorsal y llevando los codos contra el cuerpo, ¿vale? Sobre todo tengo que tener las axilas cerradas. Este sería un ejercicio de control, trabajando, implicando sobre todo la musculatura dorsal y estabilizando en todo momento el hombro, el codo, la muñeca, etc. Si busco un movimiento híbrido, por ejemplo, podría pensar en en hacer un press, regresar y hacer un swing lateral. Hago el press, regreso, swing lateral y vuelvo al otro lado. Y sería una combinación de un ejercicio controlado de fuerza con un ejercicio donde hay una aceleración, en este caso el swing lateral, llevando todo la clapbell hacia abajo y en el punto de las 6 de mi reloj, que sería darle el impulso con la cadera y llegar al otro lado. Bien, vamos a hacer un ejercicio completamente balístico. Por ejemplo, a mí me gustaría enseñaros el Mills, que es un ejercicio circular. Lo voy a hacer a un brazo nada más y de ahí voy a lanzar la clapbell hacia un lado y voy a hacer un círculo completo. Y sería así. ¿Bien? Arrancamos otra vez. Vale, bueno, después de la demostración espectacular de Dino, que es casi un maestro diría de la clubdell, quería acabar preguntándote 2 cositas nada más. Una es, ¿a qué grupo de personas tú le recomendarías clubdells? ¿Vale? Es decir, sé que no hay un grupo de personas en concreto, pero sí que igual les podría echar una mano o reforzar más incluso a algún tipo de persona, o no, a lo mejor, Aquí ya me das tú un poquito de información y argumentos.
que al final es lo que le interesa a la persona que está escuchando esto, saber, hostia, vale, muy bien, es muy chula la Clapdel, hostia, qué guay la historia, cómo surge todo, la aplicabilidad, transferencia y demás, pero a lo mejor la persona se está preguntando, ¿y yo puedo utilizar esto? Eso es lo que me interesa saber un poco. Bien, a ver, como bien dices, es interesante la pregunta, porque al final tenemos que atender a las personas de manera individualizada. Aunque uno tenga un tipo de negocio que trabaje con grupos de personas, al final, a primera instancia, tienes que individualizar a la persona, analizarla, tener algún tipo de valoración, ya sea un poco más, si es posible, hacer una valoración funcional, si no, al menos hablar con la persona y preguntarle un poco de dónde viene, qué costumbres tiene, qué estilo de vida tiene, qué trabajo. Y a partir de ahí, yo qué sé, por ejemplo, si algún día llegas a tener un cliente pianista y tiene ganas de ponerse en forma, igual si tiene un concierto mañana, yo no le voy a hacer entrenar Clapbells, porque va a tener los dedos igual un poco engarrotados, ¿vale? Entonces, igual no toca bien, no tiene que tocar la canción que toca. Tenemos que seleccionar un poco a quién le va a ir mejor, en qué momento también. Si es una clase privada, tenemos mucha más facilidad para elegirlo. Si es un grupo colectivo, yo en principio diría que es apto para cualquiera que no tenga algún tipo de patología en especial que necesite mirar más en detalle para seleccionar este ejercicio sí, ese no. Y estamos hablando de codos, igual de muñecas, de hombros sobre todo. Por ejemplo, alguien que tenga una lesión, típico codo tenista. Entonces, ahí yo en primera instancia, si está en una fase aguda, le recomiendo primero que haga otro tipo de trabajo. Merci, nano, muy bien. No pasa nada, no sabe. Tenemos un infiltrado, chicos, no pasa nada. Cosas del directo. Yo le recomendaría que hiciera, por ejemplo, otro tipo de trabajo más enfocado a la readaptación, porque la Clapbell, sobre todo, si tiene una cosa, es que si se agarra con mucha fuerza y es una persona novel, inexperta, va a agarrar demasiado. Y es muy probable que cierta musculatura se le inflame y no le ayude si viene de una lesión. Entonces, yo creo que en ese caso es algo más avanzado. Es una herramienta compleja, hay que decirlo, no es simple, con lo cual hay que enseñarlo de poco a poco. El volumen de trabajo es importante, no ofrecer mucho volumen, sino que irla tocando de vez en cuando para, por ejemplo, no es una herramienta que yo usaría con alguien cada día, ni mucho menos, sino que la usaría igual 1 o 2 sesiones a la semana en ciertos ejercicios, y a partir de ahí sí que iría construyendo una base, y cuando ya sepan trabajar pues también con barras, con mancuernas, con peso corporal sobre todo, pues vayan a algo más sofisticado. Pero siempre construir primero una base. Sí, al final me quedo con 2 detalles. Algo que has comentado antes, ¿no? Que está muy bien aprender la Clapdel a través de online, viendo en una pantalla, pero al final lo que necesitas es una persona que entienda de esto, que te forme, que te eduque, ¿no? Eso sí, que hablábamos de educación física, y que sobre todo que te acompañe en ese progreso, para que tú después puedas utilizarla por ti mismo, por tú solo estar en tu casa y poder utilizarlo de viaje. Pero claro, necesitas un proceso de adaptación y aprenderla en algún sitio a utilizarla. Además de que no es algo muy común que puedas encontrar en cualquier lado. No, ni mucho menos. Y después también me quedo con la versatilidad, sobre todo, y sobre todo lo que más me gusta es lo del agarre. Creo que el agarre es algo que se infraestima con los straps en el gimnasio, con el trampeo en todos lados, y que es algo que nos olvidamos y está considerado uno de los parámetros o elementos o maneras de valorar la salud de una persona. Entonces es importantísimo. Vital. Al final la persona mayor, cuanta más fuerza tiene en las manos, más calidad de vida tiene también y más esperanza. Totalmente. Son detalles, ¿no? Al final desde somos monos, hacemos todo con las manos. Exacto, antes las teníamos en el suelo, tendríamos que tener fuerza, hemos perdido esa fuerza totalmente en los brazos. Entonces hay que recuperarla, y menos mal que a través del entrenamiento hoy en día hay 1000 opciones para optimizarlo esto. Ya por última pregunta, Dino, que es algo más curioso, ¿no? Y algo que me gusta preguntar a todo el mundo siempre que entrevisto, es ¿tú con qué animal te identificas más de todos los animales que existen y por qué? Mira, a mí es una pregunta que no tiene nada que ver con todo lo que hemos hecho. Sé que está un poco descontextualizada ya, pero curiosidad personal, y creo que a través de los animales podemos explicar mucho cómo somos. Sí, en cierto modo sí. Yo, a ver, hay muchos animales que me gustan, pero si tuviese que decidir uno que también me identifique como soy, yo diría el delfín, quizás.
Primero porque me encanta el mar, de hecho he dedicado muchos años al mar a nivel deportivo. Y luego porque también considero que es un animal inteligente, es atlético y además estéticamente también, ¿por qué no decirlo, no? Me gusta. Muy bien. Pues nada, Dino, hasta aquí la tenemos la entrevista. Muchísimas un gracias por placer, tu Raúl. tiempo. Espero que podamos repetir hablando de otros temas que tú puedes hablar, como Body Flow y demás. Además, me encanta hablar contigo. También quería traer a Dino aquí a la entrevista porque al final he tenido la oportunidad de poder hacer las prácticas en uno de los mejores sitios para mí. No he estado en toda Cataluña, pero no es peloteo. Uno de los mejores sitios de Cataluña, incluso podría decir más allá del mundo del entrenamiento. He aprendido un montón, lo que no está escrito, y quiero seguir aprendiendo de ellos porque son unos auténticos cracks, tanto Dino como personas que trabajan aquí, que seguramente puedan pasar por aquí por el canal. Y agradecerles, bueno, de todo corazón todo lo que he aprendido aquí y sobre todo cómo me han tratado, que me siento como una familia, que eso es algo que creo que en sitios de práctica no suele pasar mucho y quería agradecértelo. Ya te lo he dicho anteriormente, pero quería que fuera público porque me he sentido como en casa. Bueno, el placer es nuestro, ya lo sabes. Gracias por todo, Raúl. Un abrazo, chao, chao.